Mamá dijo, eres el hijo más inútil que tenemos. Todos se quedaron en silencio. Me levanté y dije, entonces dejen de llamarme cada vez que necesitan dinero. Su expresión cayó, y toda la sala quedó paralizada. Miren qué historia. De verdad, creí que la Navidad pasada sería mi momento. Una oportunidad para compartir noticias increíbles, para finalmente hacer que mi familia, especialmente mi mamá, se sintiera orgullosa de mí. Estaba comprometida con el hombre de mis sueños y acababa de conseguir un gran ascenso en el trabajo, algo en lo que había invertido 3 años de mi vida. Pero en lugar de eso, esa noche hizo que todo se hiciera pedazos entre nosotros. Y, sinceramente, probablemente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Para entenderlo de verdad, necesitan saber cómo fue crecer. Yo siempre fui la hija del medio, lo que en mi familia significaba que era prácticamente invisible. Mi hermano mayor, Michael, era el niño de oro. A los ojos de mi madre, Patricia, no podía hacer nada mal. Ahora es médico, y ella nunca deja que nadie lo olvide. Luego estaba Karen, mi hermana menor, la preciosa bebé, la pequeña princesa que se salía con la suya en todo y creció para ser una abogada exitosa. Y yo, Linda, atrapada justo en el medio, siempre esforzándome desesperadamente por ganarme una fracción de la atención y el amor que ellos parecían obtener sin esfuerzo. Desde que tuve edad para entender la dinámica de nuestra familia, supe que tenía que trabajar el doble de duro para la mitad del reconocimiento. Michael podía sacar B y ser elogiado, pero yo tenía que sacar solo para obtener un simple asentimiento de reconocimiento. Cuando Karen hacía berrinches y rompía cosas, era lindo. Simplemente se estaba expresando. Pero si yo alzaba la voz lo más mínimo, era irrespetuosa y necesitaba un ajuste de actitud. Recuerdo haber pasado incontables horas en la escuela secundaria trabajando a tiempo parcial en la tienda de comestibles local y dando clases particulares a niños más pequeños. No porque necesitáramos el dinero, sino porque realmente pensaba que si podía contribuir financieramente, quizás, solo quizás, mis padres finalmente verían mi valor. Ahorraba cada centavo para comprarle a mi mamá flores para el Día de la Madre, joyas para su cumpleaños y regalos de Navidad bien pensados que pasaba semanas eligiendo. Michael y Karen, ellos compraban algo de última hora en el centro comercial, y de alguna manera sus regalos siempre obtenían las sonrisas más grandes y los abrazos más largos. La universidad se suponía que iba a ser mi nuevo comienzo, mi oportunidad de probarme en un campo que me apasionaba. Elegí _marketing_ porque amaba la creatividad, la estrategia, la forma en que podías contar una historia que conectara con la gente. Pero cuando les dije a mis familiares mi especialidad, el rostro de mi madre se entristeció. Fue como si acabara de anunciar que abandonaba la carrera por completo. Marketing, había dicho, su voz goteaba decepción. Eso no es una carrera de verdad, Linda. Eso es solo jugar con imágenes bonitas y eslóganes. ¿Por qué no puedes ser más como Michael y elegir algo que realmente ayude a la gente, o como Karen, algo que requiera verdadera inteligencia y marque la diferencia en el mundo? Esas palabras me dolieron profundamente, más de lo que aparenté en ese momento, pero seguí adelante, me gradué con honores y conseguí mi primer trabajo en una pequeña firma de _marketing_ en el centro. Ascendí lentamente, asumiendo proyectos adicionales, quedándome hasta tarde, llegando temprano, probándome una y otra vez. Cada pequeña victoria, cada cliente que conseguía, cada campaña que tenía éxito, llamaba a casa, rebosante de emoción para compartir las noticias. Las conversaciones siempre terminaban de la misma manera. «Qué bien, querida. Te conté que Michael acaba de publicar en otra revista médica. O Karen acaba de ganar otro caso. Realmente se está haciendo un nombre». Durante años, seguí intentándolo. Enviaba tarjetas para cada festividad, llamaba cada semana, recordaba cumpleaños y aniversarios. Cuando mis padres se mudaron a su nueva casa a los 26, pasé todas mis vacaciones pintando paredes y organizando cajas. Mis hermanos estaban demasiado ocupados con sus importantes carreras para ayudar. Cuidaba a su pastor alemán cada vez que salían de la ciudad, aunque soy alérgica y pasaba todo el fin de semana estornudando y tomando antihistamínicos. La primavera pasada, cuando mi padre, Robert, tuvo una cirugía de vesícula biliar de emergencia, fui yo quien se tomó tiempo libre del trabajo para llevarlo a sus citas y sentarme con mi mamá en la sala de espera durante 6 horas. Michael estaba en cirugía el mismo ese día y Karen estaba en la corte. Pero de alguna manera fui yo quien recibió un sermón más tarde sobre cómo debería haberlos llamado a ambos con actualizaciones con más frecuencia. Lo peor ni siquiera era la falta de reconocimiento. Era la constante comparación. Cada conversación de alguna manera giraba en torno a lo mucho más exitosos, atractivos y realizados que eran mis hermanos.
Las cenas familiares se convirtieron en pruebas de resistencia, sentada allí escuchando elogios interminables por logros que, sinceramente, no eran más impresionantes que los míos, pero eran tratados como premios Nobel porque provenían de los niños de oro. Pero el otoño pasado, las cosas en mi vida finalmente comenzaron a encajar. David y yo habíamos estado saliendo durante 2 años y me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a las montañas en octubre. El anillo era simple, perfecto. Más importante aún, él me veía de una manera que mi familia nunca lo había hecho. Celebraba mis victorias en el trabajo, animaba mis proyectos creativos y nunca me hizo sentir que tenía que competir por su atención o aprobación. Más o menos al mismo tiempo, mi empresa me ascendió a coordinadora senior de marketing. Vino con un aumento salarial significativo y la oportunidad de dirigir mi propio equipo. Era todo por lo que había trabajado. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí genuinamente orgullosa. No podía esperar para compartir ambas noticias con mi familia en Navidad, esperando que tal vez, solo tal vez, esta vez fuera diferente. La mañana de Navidad comenzó como siempre en mi casa de la infancia, en Maple Street. La casa estaba decorada exactamente de la misma manera que lo había estado durante los últimos 20 años. Luces blancas en el abeto, adornos rojos y dorados que mi madre había coleccionado, el mismo ángel en la cima desde que yo tenía 5 años. El olor a rollos de canela y café llenaba el aire. La música navideña sonaba suavemente. Llegué alrededor de las 10 de la mañana, con los brazos llenos de regalos cuidadosamente envueltos, el corazón lleno de emoción nerviosa. David estaba con su familia en Portland, pero habíamos planeado celebrar cuando él regresara. Había llevado mi anillo de compromiso en mi bolso durante 2 meses, queriendo anunciarlo en persona. Mi padre me recibió en la puerta con uno de sus cálidos abrazos de oso. Robert siempre había sido el padre más emocionalmente disponible, el que recordaba preguntar por mi trabajo y realmente escuchaba. Ahí está mi genio del marketing, dijo, tomando los regalos. ¿Cómo te trata el nuevo puesto? Mi anime. De hecho, papá, tengo algunas noticias realmente emocionantes para compartir con todos. Ah, sí. No puedo esperar a escucharlas, cariño. Mi mamá apareció en el umbral, con el suéter de cachemira rojo que le había comprado para su cumpleaños el año pasado. Me miró de arriba abajo con esa expresión familiar, la que de alguna manera encontraba defectos antes de que yo siquiera dijera hola. Linda, ¿qué demonios llevas puesto? Ese vestido verde te hace ver pálida. ¿No te dije que ese color no te sienta bien? Y tu cabello parece que acabas de levantarte de la cama. Feliz Navidad a ti también, mamá, forcé una sonrisa. De hecho, pasé 1 hora arreglándome el cabello esta mañana. Bueno, debiste haber pasado 2, respondió, girándose hacia la cocina. Karen se ve absolutamente deslumbrante en su nuevo traje azul marino. Deberías preguntarle dónde compra. Mi hermana Karen ya estaba en la sala luciendo, de hecho, espléndida con un elegante conjunto azul marino que probablemente costó más que mi alquiler mensual. Trabajaba para una prestigiosa firma de abogados y tenía el vestuario a juego. Michael estaba en el sofá con su caro reloj y su suéter de diseñador, mirando su teléfono, revisando mensajes del hospital. Mira quién finalmente decidió aparecer, dijo Karen con una mueca. Estábamos esperando para empezar a abrir los regalos. Llego literalmente 5 minutos tarde porque me detuve a echar gasolina, respondí, pero nadie parecía escuchar. El intercambio de regalos transcurrió exactamente como esperaba. Michael le dio a todos tarjetas de regalo que claramente había comprado a último minuto, pero eran caras, de tiendas de alta gama. Así que mamá se deshizo en elogios sobre lo considerado y generoso que era. Karen les había comprado a nuestros padres un fin de semana de escapada a algún balneario elegante, lo que le valió 20 minutos de elogios y emocionantes conversaciones de planificación. Yo había pasado semanas eligiendo regalos personalizados para todos, un libro de texto médico-vintage- para Michael relacionado con su especialidad, un hermoso maletín de cuero para Karen con sus iniciales grabadas, y un álbum de fotos personalizado para mis padres lleno de fotos familiares de la última década que yo misma había digitalizado e impreso. «Oh, qué bonito», dijo mi madre, hojeando el álbum rápidamente. «Esto te debe haber tomado tiempo». Le dediqué unas 40 horas, dije. Tuve que escanear todas las fotos antiguas y restaurar algunas dañadas, y luego diseñar los diseños. «Qué dulce, querida. Michael, muéstrales a todos ese nuevo reloj que te dio tu colega». Y así, la conversación siguió adelante. Mi padre me apretó el hombro y susurró, «Esto es hermoso, linda. Gracias». Pero el momento ya había pasado. A medida que la mañana se convertía en tarde, llegaron más familiares.
tía Susan, tío Frank, primos Janet y Robert Jr., y mi abuela Eleanor. La casa se llenó de risas y conversaciones, y yo me encontré gravitando hacia la cocina, ayudando a mi madre con los preparativos de la cena como siempre lo hacía. El pavo debe salir en 20 minutos, instruyó, sin levantar la vista de las patatas que estaba machacando. Y alguien necesita poner la mesa. ¿Dónde está Karen? Está en la sala hablando con la abuela Eleanor. Bueno, ella no debería tener que preocuparse por el trabajo de la cocina. Trabaja muy duro durante la semana. Me mordí la lengua. Yo trabajaba igual de duro durante la semana, pero de alguna manera eso nunca parecía tenerse en cuenta en estos cálculos. A medida que se acercaba la hora de la cena, mis nervios aumentaron. Había planeado hacer mi anuncio durante el postre, cuando todos estuvieran relajados y de buen humor. Seguía tocando la caja del anillo en mi bolso, recordándome a mí misma que esta era una noticia feliz, del tipo que debería unir a las familias. Pero mientras veía a mi madre iluminarse cada vez que Michael mencionaba su último caso o Karen hablaba de su reciente victoria judicial, comencé a preguntarme si me estaba preparando para la decepción una vez más. La cena se sirvió a las 3 en punto, como cada Navidad desde que tengo memoria. La mesa del comedor estaba puesta con la mejor vajilla de mi madre, el mismo patrón que había usado para ocasiones especiales desde que era niña. La abuela Eleanor se sentó en un extremo, mi padre en el otro, y el resto de nosotros llenamos los lados, de acuerdo con una jerarquía tácita que de alguna manera siempre me ponía entre mi primo más joven y la silla vacía donde solía sentarse mi abuelo. La conversación fluía fácilmente sobre temas que había escuchado cientos de veces: la nueva consulta médica de Michael en expansión, el reciente ascenso de Karen a socia junior, la planificación de la boda de mi prima Janet. Participé cuando me hablaron. Me reí de los chistes malos de mi tío Frank y elogié el nuevo corte de pelo de mi tía Susan, todo mientras esperaba el momento adecuado para compartir mis propias noticias. Entonces, Linda, dijo mi abuela durante un momento de pausa en la conversación, ¿todavía trabajas en esa pequeña empresa de publicidad del centro? Es una empresa de _marketing_, abuela. Y sí, lo hago. De hecho, tengo algunas noticias emocionantes al respecto. Antes de que pudiera continuar, mi madre intervino. Linda cree que hacer imágenes bonitas para empresas es lo mismo que tener una carrera de verdad. No dejo de decirle que debería volver a la escuela para algo más sustancial, como enfermería o enseñanza. El marketing es una carrera de verdad, mamá, dije, tratando de mantener la voz tranquila. De hecho, es un campo que requiere mucha estrategia y análisis. Acabo de ser ascendida a coordinadora senior, lo que significa que dirigiré mi propio equipo. Oh, eso es maravilloso, cariño, dijo mi tía Susan amablemente. ¡Felicidades! Gracias. Y de hecho, tengo noticias aún más importantes que esas. Metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña caja de terciopelo, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Este era el momento que había estado planeando durante semanas. David me propuso matrimonio, anuncié, abriendo la caja para revelar el hermoso anillo solitario. Estamos comprometidos. La reacción no fue exactamente la que había esperado. Hubo un momento de silencio, luego felicitaciones educadas de la mayoría de la mesa. El rostro de mi padre se iluminó con una sonrisa genuina, y mi abuela se acercó para apretarme la mano. Pero la expresión de mi madre permaneció inalterada, casi aburrida. ¿Cuándo sucedió esto?, preguntó Karen. En octubre. Fuimos a las montañas de fin de semana y me propuso matrimonio durante una caminata a un hermoso mirador. Fue perfecto. Octubre, dijo mi madre, su voz aguda. Llevas 2 meses comprometida y recién nos lo dices ahora. Quería decírselo en persona, en familia. Bueno, eso es muy típico de ti, Linda. Siempre tan reservada. Siempre guardándote las cosas para ti. No es de extrañar que nunca sepamos qué pasa en tu vida. Sentí el familiar aguijón de la crítica disfrazada de preocupación. No soy reservada, mamá. Llamo cada semana. Solo quería que esto fuera especial. ¿A qué se dedica David?, preguntó Michael, aunque ya se lo había dicho al menos 3 veces. Es maestro de inglés de secundaria. Maestro, repitió mi madre, su voz chorreaba decepción. Bueno, supongo que al menos es un empleo estable. La forma en que lo dijo dejó claro lo que estaba pensando. No lo suficientemente impresionante, no lo suficientemente exitoso, no lo suficientemente bueno para su hija. No importaba que David fuera amable, inteligente, divertido y me tratara como si fuera la persona más importante de su mundo. Es un hombre maravilloso, dijo mi abuela con firmeza. ¿Cuándo lo conoceremos como es debido?
Pronto, espero. Él está con su familia en Portland por Navidad, pero planeamos cenar con todos el próximo mes. Espero que sepa en lo que se está metiendo, dijo Karen con una risa que no llegaba a sus ojos. Linda siempre ha sido la difícil de la familia. No soy difícil, protesté. Pero mi madre ya estaba asintiendo. Linda siempre ha sido un desafío, dijo, como si yo no estuviera sentada allí. Nunca ha sabido cómo hacer las cosas fáciles para ella ni para nadie más. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, pero traté de ignorarlas. Se suponía que esto era una celebración, un momento feliz. No podía dejar que lo arruinaran. Bueno, creo que es una noticia maravillosa, dijo mi padre, levantando su copa de vino. Por Linda y David, que sean muy felices juntos. Algunas personas levantaron sus copas a medias, pero el momento se sintió forzado e incómodo. La conversación rápidamente pasó a otros temas, y yo me encontré sentada allí con la caja del anillo aún en mis manos, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca. Mientras se servía el postre, mi madre comenzó a relatar detalladamente los últimos logros profesionales de Michael. Había sido publicado en una revista médica, invitado a hablar en una conferencia en Chicago y estaba siendo considerado para un puesto en el hospital universitario. Cada logro se describía con un brillo radiante. El orgullo de mi madre prácticamente irradiaba por la mesa. Y Karen, continuó sin perder el ritmo, acaba de ganar el caso más importante de su carrera. El acuerdo fue de 6 cifras, y los socios senior están hablando de acelerar su ascenso a socio de pleno derecho. Eso es increíble, dije, con sinceridad. Felicidades, Karen. Gracias, dijo ella, pero su atención ya estaba de vuelta en su teléfono. Me senté allí escuchando los elogios que se prodigaban a mis hermanos, esperando que alguien volviera a hablar de mi compromiso o mi ascenso, pero nunca sucedió. Era como si nunca hubiera hablado, como si mis noticias no importaran lo suficiente como para merecer más de unos segundos de atención. Fue entonces cuando mi madre me miró directamente y dijo las palabras que cambiarían todo entre nosotros para siempre. Sabes, Linda, he estado pensando en este compromiso tuyo, y tengo que ser honesta. Me preocupa David. Quiero decir, ¿qué clase de hombre te propone matrimonio a ti? La mesa se quedó en silencio. Incluso mis primos levantaron la vista de sus teléfonos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque temía que ya lo sabía. Bueno, seamos realistas. Tienes 32 años. Trabajas en un empleo que apenas paga las cuentas. Vives en ese pequeño apartamento y nunca has logrado nada significativo. Eres la hija más inútil que tenemos. Solo espero que David se dé cuenta de en lo que se está metiendo antes de que sea demasiado tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir cada par de ojos fijos en mí, esperando ver cómo reaccionaría. Mi tía Susan parecía horrorizada. Mi padre negaba con la cabeza con incredulidad. Incluso Michael y Karen parecían sorprendidos por la crueldad del comentario. Pero por primera vez en mi vida, en lugar de encogerme y aceptarlo, en lugar de poner excusas o intentar reírme, sentí algo diferente naciendo dentro de mí. Era ira. Sí, pero más que eso, era claridad. Eran 32 años de frustración y dolor reprimidos finalmente encontrando su voz. Me levanté lentamente. Mis manos temblaban de emoción, y miré a mi madre directamente a los ojos. Entonces, deja de llamarme cuando necesites dinero, dije, mi voz firme y clara. Su rostro se descompuso. El silencio que siguió a mis palabras fue tan completo que pude oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el sonido distante de la música navideña que aún sonaba en la sala. El rostro de mi madre pasó de una superioridad confiada a algo que nunca había visto antes, genuino mezclado con lo que parecía pánico. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. Estoy hablando de los $1,500 que te he estado enviando cada mes durante los últimos 2 años para cubrir los pagos de tu coche porque el negocio de papá estaba en apuros, dije. Estoy hablando de los $3,000 que te di la primavera pasada cuando él necesitaba cirugía y tu seguro no cubrió todos los gastos. Estoy hablando de los $2,000 que envié para ayudar a pagar las tarifas del examen de abogacía de Karen porque ya se había gastado su fideicomiso en ese viaje a Europa. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, abriendo mi aplicación bancaria con dedos sorprendentemente firmes a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. ¿Quieren ver los recibos?, continué, mostrando la pantalla, porque los tengo todos aquí mismo. Cada transferencia, cada cheque, cada préstamo de emergencia que de alguna manera nunca se devolvió. Mi tía Susan me miraba con la boca ligeramente abierta. Mi tío Frank había dejado el tenedor y escuchaba atentamente. Mi abuela asentía lentamente como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Linda, comenzó mi padre,
pero no había terminado. ¿Recuerdan la Navidad pasada cuando los préstamos estudiantiles de Michael entraron en mora porque su nueva consulta aún no generaba suficiente dinero? ¿Quién creen que los pagó? No fueron mamá y papá porque todavía se estaban recuperando de las facturas médicas de papá. Fui yo. Por $1000 que había estado ahorrando para el pago inicial de una casa. El rostro de Michael había palidecido. Linda, no lo sabía. Por supuesto que no lo sabías, porque mamá me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. Dijo que te avergonzaría y que yo debería considerarlo mi contribución a la familia. ¿Mi contribución? Como si no hubiera contribuido toda mi vida adulta. Me volví hacia mi madre, que abría y cerraba la boca como si intentara encontrar palabras que no salían. ¿Quieres saber qué ve David en mí? El tipo que ve que he estado manteniendo a esta familia económicamente a flote con un solo sueldo, mientras trabajo en mi supuesto trabajo sin importancia y vivo en mi supuesto apartamento patético. El tipo que reconoce que quizás, solo quizás, he estado sacrificando mi propia seguridad financiera y mis sueños para cuidar a todos los demás. Nunca te pedí que lo hicieras, comenzó mi madre débilmente. Claro que lo pediste. Me llamaste llorando por los pagos del coche. Me llamaste entrando en pánico por la cirugía de papá. Me llamaste suplicando ayuda con las tarifas de Karen. Y cada vez ayudé porque eso es lo que hacen las familias. Pero aparentemente eso es lo que hace la hija inútil, mientras los exitosos se llevan todo el crédito y ninguna responsabilidad. Karen finalmente habló, su voz pequeña. Yo no sabía que pagaste mi examen de abogacía porque no se suponía que te lo dijera. Igual que no se suponía que le dijera a nadie sobre el dinero que he estado prestando a mamá y papá, o el pago que hice de los préstamos de Michael, o las incontables veces que he sacado a esta familia de problemas financieros. Abrí mi aplicación bancaria de nuevo y comencé a leer números y fechas reales. 15 de septiembre de 2022, $1,500 a Patricia Walls para el pago del coche. 3 de octubre, $1,500 a Patricia Walls para el pago del coche. 7 de noviembre, $2,000 a Robert Walls para gastos médicos. 19 de diciembre, $1,500 a Patricia Walls para el pago del coche. Mi padre miraba a mi madre con una expresión que nunca había visto antes. Patricia, ¿es esto cierto? No es lo que parece, dijo rápidamente. Linda solo estaba ayudando temporalmente mientras nos recuperábamos. Temperament. Me reí, pero sin humor. Han pasado 2 años, mamá. 2 años de pagos mensuales. 2 años de yo priorizando su estabilidad financiera por encima de la mía. 2 años de yo viviendo de cheque en cheque mientras ustedes conducían un coche que yo pagaba, quejándose de lo poco exitosa que era su hija inútil, punto. Mi abuela se acercó a la mesa y me tomó la mano. Cariño, ¿por qué no nos contaste nada de esto? Porque pensé que si solo podía ayudar lo suficiente, si solo podía demostrar mi valía a esta familia de alguna manera, tal vez finalmente me ganaría el amor y el respeto que Michael y Karen parecían obtener gratis. Pensé que si podía ser útil, incluso si solo era financieramente, tal vez mamá dejaría de mirarme como una decepción. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente brotaron. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de finalmente decir una verdad que había estado cargando sola durante tanto tiempo. ¿Quieres saber qué ve David en mí? Continué, mi voz se hacía más fuerte. Ve a alguien que ha estado trabajando en 2 empleos para mantener a su familia mientras la menosprecian por su carrera. Ve a alguien que ha estado renunciando a sus propios sueños y metas financieras para asegurarse de que todos los demás en su familia estén bien. Ve a alguien que ha sido el verdadero pilar de esta familia mientras la tratan como si no valiera nada. Michael negaba con la cabeza. Linda, no tenía idea. Si hubiera sabido que fuiste tú quien pagó mis préstamos. ¿Qué? ¿Me habrías tratado con respeto básico? ¿Me habrías defendido cuando mamá hacía sus comentarios hirientes? Porque eso es todo lo que siempre quise. Ni gratitud, ni elogios, solo decencia humana básica. Me volví hacia Karen, que miraba su plato. ¿Y tú? ¿Tienes idea de cuántas veces he cubierto tus espaldas? No solo financieramente, sino de todas las demás formas. Cuando estabas demasiado resacosa para ayudar a mamá a mudarse, ¿quién crees que pasó su fin de semana empacando cajas? Cuando estabas demasiado ocupada para visitar a papá en el hospital, ¿quién crees que se sentó con él durante horas? Linda, dijo mi padre en voz baja. Lo siento mucho. No tenía idea de que tu madre te estaba pidiendo dinero porque me hizo prometer que no te lo diría. Dijo que heriría tu orgullo y que eras la más estable financieramente. Que era mi responsabilidad ayudar. Qué gracioso que pasé de ser la más inútil a la más estable financieramente, dependiendo de lo que ella necesitara de mí.
Mi madre finalmente encontró su voz de nuevo. Estás siendo dramática, Linda. Las familias se ayudan mutuamente. Eso es lo que hacemos. No, mamá. Lo que hacen las familias es apoyarse emocionalmente y tratarse con respeto. Lo que tú haces es tomar mi dinero mientras les dices a todos lo inútil que soy. Lo que tú haces es usarme como una red de seguridad financiera mientras me tratas como una vergüenza. Me puse de pie y empujé mi silla lejos de la mesa. Bueno, felicidades. Están a punto de descubrir cuán inútil soy realmente, porque a partir de hoy, el banco de Linda está permanentemente cerrado. El estallido de mi revelación fue inmediato y caótico. Tan pronto como anuncié que había terminado de ser la red de seguridad financiera de la familia, múltiples conversaciones estallaron alrededor de la mesa simultáneamente. Mi tía Susan exigía saber cuánto tiempo llevaba esto. Mi tío Frank le preguntaba a mi padre si sabía lo del dinero. Mi abuela miraba a mi madre con una expresión de profunda decepción. Linda, espera, dijo mi madre, levantándose mientras recogía mi bolso y mi abrigo. Hablemos de esto en privado. No hay necesidad de ventilar nuestros asuntos familiares delante de todos. Nuestros asuntos familiares. Me volví para encararla. ¿Te refieres al asunto familiar en el que me humillas delante de estas mismas personas cada vez que tienes ocasión? ¿Al asunto familiar en el que anuncias a todo el mundo que soy la hija más inútil que tienes? Creo que tienen derecho a saber la verdad sobre cómo funciona realmente esta familia. Estás siendo vengativa, la acusó, pero su voz temblaba. Estoy siendo honesta. Por primera vez en mi vida adulta, estoy siendo completamente honesta sobre lo que ha estado sucediendo en esta familia. Y si eso te incomoda, quizás deberías preguntarte por qué. Mi prima Janet habló desde el otro lado de la mesa. Linda, ¿hablas en serio sobre el dinero? ¿De verdad los has estado apoyando financieramente? Complemente en serios. Puedo mostrarles extractos bancarios de hace años si quieren pruebas. Mi padre miraba a mi madre con una mezcla de confusión y enojo. Patricia, tenemos que hablar ahora mismo. No delante de todos, siseó ella. ¿Por qué no? No tuviste ningún problema en discutir los fracasos de Linda delante de todos. No tuviste ningún problema en anunciar a toda la mesa que es inútil. Entonces, ¿por qué es de repente inapropiado discutir la verdad? Michael finalmente habló, su voz tranquila. Linda, sobre mis préstamos estudiantiles. Genuinamente no lo sabía. Pensé que mamá y papá me habían ayudado. Sé que no lo sabías, dije. Y lo dije en serio. Ninguno de ustedes lo sabía porque me pidieron específicamente que no se lo dijera. Pero Michael, ¿puedo preguntarte algo? En todos los años que hemos sido adultos, ¿alguna vez me has preguntado si necesitaba ayuda con algo? ¿Alguna vez has preguntado por mis finanzas, mis problemas laborales, mi vida personal más allá de lo mínimo indispensable? Se quedó en silencio por un largo momento. No, admitió finalmente. Supongo que asumí que estabas bien. Asumiste que estaba bien porque era más fácil que prestar atención a mi vida. Justo como era más fácil para Karen asumir que alguien más se encargaría de las emergencias familiares y más fácil para mamá asumir que yo siempre estaría allí para rescatar a todos mientras criticaba todo sobre mí. Karen finalmente levantó la vista de su plato. No entiendo por qué simplemente no dijiste que no si no querías ayudar. Porque quería ayudar, exclamé. Quería ayudar porque amo a esta familia a pesar de todo. Quería ayudar porque pensé que quizás si demostraba mi valía de alguna manera tangible, finalmente me tratarían como si importara. Pero ahora veo que ninguna cantidad de apoyo financiero iba a cambiar la forma en que todos ustedes me ven. Mi abuela se aclaró la garganta y la habitación se quedó en silencio. Cuando Eleanor Walsh habló, la gente escuchaba. Había sido la matriarca de nuestra familia desde que tengo memoria y su opinión tenía peso. Patricia, dijo, su voz severa de una manera que rara vez escuchaba. Estoy profundamente decepcionada de ti. Esta joven ha estado sacrificando su propia seguridad financiera para ayudar a esta familia, y la has estado tratando como si no valiera nada. Eso no es solo ingrato, es cruel. Madre, no entiendes toda la situación. Mi madre comenzó. Entiendo lo suficiente. Entiendo que Linda ha estado trabajando en 2 empleos para mantenerse a sí misma y aparentemente a la mitad de esta familia, mientras tú le has estado diciendo a todo el mundo que no es lo suficientemente buena. Entiendo que acaba de anunciar su compromiso, lo que debería ser uno de los momentos más felices de su vida, y en lugar de celebrarlo con ella, lo usaste como una oportunidad para destrozarla. La sala quedó en silencio excepto por el sonido de la respiración rápida de mi madre. Nunca la había visto tan directamente criticada por su propia madre. Y una cosa más, continuó mi abuela.
He visto crecer a esta chica, y nunca ha sido nada más que amable, generosa y trabajadora. Si es la hija más inútil que tienes, Patricia, entonces no tienes idea de cómo medir el valor de una persona. Mi tía Susan asintió enfáticamente. Tengo que estar de acuerdo con mamá, Linda. No tenía idea de que estabas lidiando con todo esto. Siempre me pregunté por qué parecías tan estresada durante las reuniones familiares. No estaba estresada, dije en voz baja. Estaba agotada, emocional, financiera y físicamente agotada de intentar ser suficiente para una familia que ya había decidido que nunca lo sería. Mi madre hizo un último intento de recuperar el control de la narrativa. Linda, estás haciendo que esto suene mucho peor de lo que es. Somos familia. Nos ayudamos mutuamente. No, mamá. Lo que hacen las familias es apoyarse emocionalmente y tratarse con respeto. Lo que tú haces es tomar mi dinero mientras les dices a todos lo inútil que soy. Lo que tú haces es usarme como una red de seguridad financiera mientras me tratas como una vergüenza. Caminé hacia la puerta, pero me volví una vez más. Mi boda será hermosa. David y yo construiremos una vida maravillosa juntos. Y lo haremos sin la constante crítica y manipulación emocional que he estado aceptando como normal durante los últimos 32 años. Cualquiera que quiera ser parte de esa vida con respeto y amabilidad es bienvenido. Cualquiera que no, puede conservar mi número de teléfono para emergencias, pero no espere que responda. Y con eso, salí de mi hogar de la infancia, dejando atrás una mesa llena de caras sorprendidas y una madre que finalmente experimentaba lo que se sentía al quedarse sin palabras. La semana siguiente a la Navidad fue como nada que hubiera experimentado antes. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que siquiera llegara a casa esa noche, y no paró durante días. Pero por primera vez en mi vida adulta, no contestaba cada llamada de inmediato. No lo dejaba todo para manejar las emociones de otras personas o resolver sus problemas. David había volado de Portland 2 días antes cuando lo llamé llorando desde mi coche en la entrada de mis padres. Me encontró sentada en mi sofá a las 11 de la noche, todavía con mi vestido de Navidad, mirando mi teléfono mientras zumbaba con llamadas entrantes y mensajes de texto. No puedo creer que realmente haya hecho eso, seguí diciendo. No puedo creer que finalmente haya dicho todo eso en voz alta. Si puedes, dijo, abrazándome. Llevo 2 años esperando que te les enfrentes. Simplemente no quería presionarte porque sabía que tenías que llegar ahí por tu cuenta. Pero ¿y si me equivoqué? ¿Y si fui demasiado dura, David? Linda, dijo suavemente, has estado pagando el coche de tu madre durante 2 años mientras ella le decía a la gente que eras inútil. No hay un universo en el que hayas sido demasiado dura. Los mensajes comenzaron a llegar esa noche y continuaron durante días. Mi padre llamó primero, su voz cargada de lo que sonaba a arrepentimiento genuino. Linda, cariño, no tenía idea de que tu madre te estaba pidiendo dinero. Lo siento mucho. Si lo hubiera sabido. Papá, no se trata solo del dinero. Se trata de la forma en que me ha tratado toda mi vida. El dinero fue solo la gota que colmó el vaso. Lo sé, cariño. He estado pensando mucho en eso desde que te fuiste. Y tienes razón. Debí haberte defendido más a lo largo de los años. Debí haber dicho algo cuando hacía esos comentarios. Fue la primera disculpa real que recibí de alguien de mi familia, y significó más de lo que podía expresar. Michael llamó al día siguiente. Linda, me siento terrible por lo de los préstamos. Quiero pagarte. No se trata de pagarme, Michael. Se trata de que durante todos estos años, te has sentido perfectamente feliz asumiendo que alguien más se encargaría de los problemas familiares mientras tú te centrabas en tu carrera. Nunca me preguntaste si necesitaba ayuda o apoyo. Tienes razón, dijo en voz baja. Supongo que siempre te vi como la fuerte, la que tenía todo resuelto. Yo era la que no podía decir que no. Hay una diferencia. Karen tardó 3 días en llamar y, cuando lo hizo, estaba a la defensiva. No entiendo por qué estás siendo tan dramática, Linda. Las familias se ayudan mutuamente. No es como si alguien te obligara a darnos dinero. Karen, ¿recuerdas lo que me dijiste en la cena? Dijiste que yo era la difícil de la familia. ¿Tienes idea de cómo me sentí al escuchar eso justo después de que mamá me llamara, inútil? Solo estaba bromeando. No fue una broma para mí. Nunca lo es. ¿Te das cuenta de que entre tú y Michael, no recuerdo la última vez que alguno de ustedes dijo algo genuinamente amable sobre mí? La última vez que me apoyaron o celebraron algo bueno que me pasó en la vida. Se quedó en silencio por un largo momento. Supongo que nunca lo pensé de esa manera. Ese es el problema. Ninguno de ustedes lo piensa. Dan por sentado mi apoyo mientras me tratan como si fuera una carga.
Mi madre, predeciblemente, fue la más insistente. Llamó 6 veces solo el 26 de diciembre, dejando buzones de voz cada vez más frenéticos. Linda, esto es ridículo. Llámame para que podamos discutir esto como adultos. Linda, estás siendo increíblemente egoísta. Tu padre está molesto y esto está afectando a toda la familia. Linda, no sé qué te ha pasado, pero esta actitud tiene que parar. Somos tu familia. El 28 de diciembre, probó un enfoque diferente. Linda, cariño, creo que quizás hablé demasiado bruscamente en la cena. Quizás podamos arreglar algo sobre la situación del dinero. Pero no fue hasta el 30 de diciembre que finalmente llamó y dijo las palabras que había estado esperando 32 años escuchar. Linda, me equivoqué. Lo siento. Casi no contesté el teléfono. Llevaba días filtrando sus llamadas, y David me había estado animando a tomarme mi tiempo antes de interactuar, pero algo en el 10º timbre me hizo contestar. Hola, mamá. Linda, gracias a Dios. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Escucho. Tu padre y yo hemos estado hablando, y creo que te debo una disculpa. Una de verdad. Esperé. Lo que dije en la cena fue imperdonable. No eres inútil. Eres todo lo contrario a inútil. Has estado. Dios, Linda, has estado manteniendo a esta familia unida, y yo te he estado tratando fatal. Fue lo más parecido a una disculpa genuina que había recibido de ella. Pero no estaba lista para bajar la guardia por completo. Mamá, no se trata solo de lo que dijiste en la cena. Ha sido un patrón durante toda mi vida. La crítica constante, las comparaciones con Michael y Karen, la forma en que desestimas mi carrera y mis logros. Lo sé, dijo, y su voz temblaba. Lo sé, y no tengo una buena excusa. Creo que quizás me vi a mí misma en ti y fui más dura contigo por ello. ¿Qué quieres decir? Yo también fui la hija del medio. Sé lo que se siente ser invisible. Y en lugar de protegerte de ese sentimiento, creo que lo empeoré. Creo que te presioné más porque quería que fueras más fuerte de lo que yo era. No fue una explicación completa, y ciertamente no fue una excusa, pero fue la primera vez que mi madre me mostró alguna vulnerabilidad o autoconciencia real. El dinero se acaba, mamá. Todo. No más pagos de coches, no más préstamos de emergencia, no más rescates. Entiendo. Tienes razón en parar. Nunca debimos haberte puesto esa carga. Y la crítica también se acaba. No voy a tolerar más que me menosprecien, especialmente delante de otras personas. De acuerdo, intentaré hacerlo mejor. No lo intentes, mamá. Hazlo mejor. Porque si no puedes, David y yo construiremos nuestra vida sin la participación de esta familia. Fue un ultimátum, pero se sentía necesario. Por primera vez en mi vida, estaba estableciendo límites reales con consecuencias que estaba preparada para hacer cumplir. 3 meses después, mi vida se veía completamente diferente. El constante estrés financiero había desaparecido, reemplazado por algo que nunca antes había experimentado: ahorros reales. Por primera vez desde la universidad, me sobraba dinero a fin de mes. David y yo abrimos una cuenta de ahorros conjunta y comenzamos a planificar no solo nuestra boda, sino nuestro futuro juntos. El cambio emocional fue aún más dramático. Sin el peso constante del drama familiar y las obligaciones financieras, me sentí más ligera, más segura de mí misma, más yo misma. Mi rendimiento en el trabajo mejoró notablemente una vez que ya no estaba distraída por emergencias familiares y llamadas telefónicas que inducían a la culpa. Mi jefa notó el cambio e insinuó oportunidades de ascenso adicionales. Pareces diferente últimamente, dijo durante mi revisión trimestral. Más enfocada, más asertiva en las reuniones. Hagas lo que hagas, sigue así. Estaba haciendo algo que nunca antes había hecho: priorizar mi propio bienestar. La dinámica familiar cambió drásticamente una vez que se eliminó la red de seguridad financiera. Mi padre, resultó, había ignorado por completo el alcance de cuanto mi madre le había estado pidiendo dinero prestado. Cuando descubrió el alcance total, estaba furioso. 2 años. Patricia, has estado tomando dinero de nuestra hija durante 2 años sin decirme nada. Terminaron yendo a asesoramiento financiero juntos, algo que probablemente debería haber sucedido años antes. Mi padre tomó un trabajo de consultor a tiempo parcial para complementar sus ingresos, y mi madre finalmente admitió que habían estado viviendo por encima de sus posibilidades. Michael y Karen, mientras tanto, se vieron obligados a confrontar sus propias suposiciones sobre el apoyo familiar. Michael me llamó 6 semanas después de Navidad con una actualización que me sorprendió. He estado pensando mucho en lo que dijiste,
me dijo, sobre cómo nunca pregunté si necesitabas ayuda. Y tienes razón. Estaba tan centrado en mis propios problemas que nunca consideré que pudieras tener los tuyos. Agradezco que lo digas, respondí. Quiero mejorar y quiero empezar preguntando, ¿hay algo en lo que necesites ayuda? ¿Algo que pueda hacer para apoyarte? Fue una pregunta tan simple, pero fue la primera vez que alguno de mis hermanos la había hecho. Terminamos teniendo una conversación sobre mis objetivos profesionales, mi relación con David y mis planes para el futuro. Por primera vez como adultos, Michael parecía genuinamente interesado en mi vida como persona en lugar de solo como una obligación familiar. Karen tardó más en cambiar. Todavía estaba a la defensiva por la situación del dinero y parecía ver mi establecimiento de límites como un ataque personal en lugar de un cambio necesario. Pero incluso ella finalmente comenzó a cambiar su perspectiva, especialmente después de una conversación con nuestra abuela. Eleanor aparentemente les había dado a mis dos hermanos una buena reprimenda sobre su trato hacia mí a lo largo de los años. Su hermana se ha estado sacrificando por esta familia mientras ustedes dos construían sus carreras, les había dicho. Lo mínimo que pueden hacer es tratarla con el respeto que se merece. Mi relación con mi madre siguió siendo la más complicada. Claramente estaba tratando de cambiar su comportamiento, pero décadas de patrones arraigados no desaparecen de la noche a la mañana. Se sorprendía a sí misma a mitad de la crítica y se disculpaba o se esforzaba por preguntar por mi trabajo de una manera que no sonara despectiva. Al principio se sentía forzado, pero gradualmente comenzó a sentirse más genuino. La verdadera prueba llegó cuando David y yo comenzamos a planificar nuestra boda. Había temido los inevitables comentarios y los intentos de controlar el proceso. Pero para mi sorpresa, mi madre se mantuvo al margen la mayor parte del tiempo. Cuando ofrecía sugerencias, las precedía con cosas como solo una idea o solo si crees que funcionaría. Me gusta el fotógrafo que elegiste, dijo durante una de nuestras sesiones de planificación. Las muestras que me mostraste son hermosas. Fue un comentario tan normal y de apoyo que casi no supe cómo responder. Así era como debía ser una interacción familiar saludable. Mi padre, por otro lado, se volcó en la planificación de la boda con un entusiasmo que no esperaba. Se ofreció a ayudar con los gastos, insistió en acompañarme al altar y pasó horas investigando lugares y proveedores conmigo. Era como si estuviera tratando de compensar años de inacción mientras mi madre me criticaba. Estoy tan orgulloso de ti, me dijo una tarde mientras probábamos pasteles en una panadería del centro. No solo por enfrentarte a tu madre, sino por construirte una vida tan buena. David es un hombre afortunado. Viniendo de mi padre, esas palabras lo significaban todo. La mayor sorpresa fue cuántos otros miembros de la familia se acercaron para apoyarme una vez que supieron toda la historia. Mi tía Susan comenzó a llamarme regularmente solo para saber cómo estaba. Mi prima Janet preguntó si podía ayudar con la planificación de la boda. Incluso algunos de mis parientes más lejanos se esforzaron por conectar conmigo de maneras que nunca antes lo habían hecho. Siempre sentí que había tensión, explicó mi tía Susan, pero nunca me di cuenta de lo mal que estaba. Tu madre siempre ha sido intensa, pero no sabía que estaba siendo tan injusta contigo. Resultó que varios miembros de la familia habían notado la dinámica a lo largo de los años, pero no se habían sentido cómodos interviniendo. Mi arrebato navideño les había dado permiso para abordar lo que habían estado viendo, pero ignorando. El cambio más significativo fue en mi relación con la familia de David. Sin el constante desgaste del drama de mi propia familia, pude invertir más energía emocional en construir relaciones con sus padres y hermanos. Me recibieron con una apertura y calidez que nunca había experimentado. Y por primera vez, entendí cómo se veían realmente las dinámicas familiares saludables. Tu familia es tan normal, le dije a David después de una cena de domingo con sus padres donde nadie criticó a nadie y todos parecían genuinamente felices de estar juntos. La tuya también puede serlo, dijo. Solo se necesita tiempo y límites. Tenía razón. Lentamente, con cuidado, con expectativas y consecuencias claras, algunas de mis relaciones familiares comenzaron a sanar. No todas, y no por completo, pero lo suficiente como para darme esperanza de que el futuro podría ser diferente del pasado. 6 meses después de aquella cena de Navidad, David y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en un histórico hotel a 1 hora de la ciudad. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, incluyendo solo a personas que habían mostrado un apoyo genuino a nuestra relación y respeto por ambos como individuos. Mi padre me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Mi abuela se sentó en primera fila, radiante de orgullo. Mi madre también estuvo allí, bellamente vestida y comportándose perfectamente, pero pude ver el esfuerzo que le costaba contener sus comentarios habituales. Michael y Karen asistieron y hasta parecieron genuinamente felices por nosotros.
Pero las personas que más importaban eran las que me habían apoyado incondicionalmente. La familia de David, que me había acogido desde el principio. Mi tía Susan y mi prima Janet, que se habían convertido en verdaderas fuentes de apoyo emocional. Y mis amigos de toda la vida, que me habían visto luchar con la dinámica familiar durante años y estaban encantados de verme finalmente defendiéndome. «Estás radiante», me susurró mi abuela mientras me abrazaba después de la ceremonia. «No solo hermosa, sino verdaderamente feliz. Eso es lo que he estado esperando ver». Durante la recepción, mi padre dio un discurso que me hizo llorar. «Linda siempre ha sido el corazón de nuestra familia», dijo, incluso cuando no la valorábamos adecuadamente. «Es amable, generosa, trabajadora y leal hasta la médula. David, no solo te casas con una mujer maravillosa. Te casas con alguien que moverá cielo y tierra por las personas que ama. Solo espero que nunca des por sentado eso, como algunos de nosotros lo hemos hecho». Fue su reconocimiento público de los años de desequilibrio, y significó todo para mí. Incluso mi madre logró decir algo apropiado durante sus breves comentarios. «Linda, lamento haber tardado tanto en ver la hija increíble que tengo. Espero que tú y David construyan una vida hermosa juntos». No fue una reparación completa de nuestra relación, pero fue un progreso. El momento más importante del día, sin embargo, llegó durante nuestro primer baile. Mientras David y yo nos mecíamos al ritmo de la música frente a todas las personas que realmente se preocupaban por nosotros, me di cuenta de que sentía algo que nunca antes había sentido en una reunión familiar, una felicidad completa y genuina. «Sin remordimientos», me susurró David al oído. «Ninguno», dije, y lo dije completamente en serio. Los meses que siguieron fueron una revelación. El matrimonio con David fue todo lo que había esperado y más. Compramos una casa juntos utilizando el dinero que había podido ahorrar una vez que dejé de subsidiar el estilo de vida de mi familia. Viajamos. Recibimos amigos. Construimos tradiciones que eran solo nuestras. Mi carrera floreció de maneras que nunca había imaginado posibles. Sin el constante desgaste emocional del drama familiar, tenía energía para invertir en mi trabajo que nunca antes había tenido. Lideré campañas exitosas, construí sólidas relaciones con clientes y obtuve el ascenso que mi jefa había insinuado. La niña a la que habían llamado inútil ahora dirigía su propio departamento. Algunas relaciones familiares continuaron mejorando gradualmente. Mi padre y yo desarrollamos una amistad genuina, hablando regularmente de todo, desde el trabajo hasta libros y su nuevo pasatiempo de la carpintería. Michael hizo verdaderos esfuerzos por estar presente en mi vida, llamando para ver cómo estaba e incluso pidiéndome consejos sobre asuntos personales. Mi abuela se convirtió en una de mis confidentes más cercanas, alguien con quien podía hablar de cualquier cosa sin miedo a ser juzgada. Mi relación con mi madre siguió siendo complicada pero funcional. Todavía luchaba con su tendencia a criticar, pero se sorprendía a sí misma con más frecuencia y hacía verdaderos esfuerzos por ser solidaria. Cuando le dije que estaba considerando volver a la escuela para un MBA, me sorprendió diciendo: «Eso suena como una oportunidad maravillosa. Serías excelente en eso». No fue el apoyo entusiasta que podría haber recibido de Michael o Karen, pero fue respetuoso y alentador, lo cual era más de lo que jamás había esperado de ella. Karen y yo encontramos un equilibrio cordial pero distante. Éramos educadas en las reuniones familiares e intercambiábamos cumplidos, pero nunca desarrollamos la relación cercana que había esperado. Eso estaba bien, sin embargo. Había aprendido que no todas las relaciones familiares se pueden arreglar, y eso no es necesariamente un reflejo de un fracaso personal. El cambio más profundo fue interno. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba constantemente buscando aprobación ni tratando de demostrar mi valía. Sabía quién era, lo que había logrado y lo que aportaba a mis relaciones. El amor y el respeto de David me habían mostrado lo que se sentía al ser valorada por quien realmente era. Y yo había aprendido a valorarme a mí misma de la misma manera. Una noche, casi un año después de nuestra boda, David y yo estábamos cenando cuando sonó mi teléfono. Era mi madre, lo cual ya no era inusual para entonces, pero algo en su voz era diferente. «Linda, necesito decirte algo», dijo. «Tu padre y yo estábamos hoy en el supermercado, y me encontré con la señora Henderson de la calle de abajo. Me preguntó por ti y me encontré contándole sobre tu ascenso y tu nueva casa, y lo orgullosa que estoy de ti. Y luego me di cuenta de que no creo que te lo haya dicho nunca. ¿Decirme qué, mamá? Que estoy orgullosa de ti. Que siempre he estado orgullosa de ti. Incluso cuando era demasiado terca o demasiado centrada en lo que creía que debía ser el éxito para admitirlo. Eres una mujer increíble, linda. Eres amable, fuerte, exitosa y generosa. Y lamento haber tardado tanto en decirlo en voz alta». Era la conversación que había estado esperando toda mi vida.
Y llegó en un momento en que ya no la necesitaba para sentirme completa. Pero eso la hizo aún más significativa porque se sintió genuina en lugar de desesperada. Gracias, mamá, dije. Eso significa mucho. Te quiero, cariño. Debí haberlo dicho más a menudo. También. Te quiero. Después de colgar, David me miró con una sonrisa. ¿Cómo se siente? Bien, dije. Y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Se siente muy bien, pero también creo que habría estado bien de cualquier manera. Y esa fue la verdadera victoria. No que mi familia finalmente hubiera aprendido a tratarme con respeto, aunque eso fuera maravilloso. La verdadera victoria fue que yo había aprendido a respetarme lo suficiente como para exigir un mejor trato y construir una vida que no dependiera de su aprobación para mi felicidad. Había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es dejar de aceptar comportamientos inaceptables. Había aprendido que la independencia financiera y la independencia emocional van de la mano. Lo más importante, había aprendido que la familia que eliges puede ser tan importante como la familia en la que naces. Y que rodearse de personas que ven tu valía no te hace egoísta. Te hace íntegra. La niña pequeña que había pasado su infancia tratando de ganarse el amor se había convertido en una mujer que sabía que era digna de amor tal como era. Y eso marcó toda la diferencia en el mundo. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que daban por sentado tu apoyo? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si esto resonó contigo, gracias por escuchar mi historia. Y espero que ayude a alguien más a encontrar el valor para decir su verdad. Les deseo a todos la fuerza para reconocer su valía y el coraje para exigir el respeto que merecen.